A ver, el primero de ellos era nada más informarle a la audiencia que el otro tema que teníamos aquí era el tema de los fideicomisos, la discusión que se está dando de los fideicomisos. Ya no nos dio tiempo, ojalá podamos, no sé si retomar o discutirlo. Se sigue discutiendo la desaparición de los fideicomisos en la Cámara de Diputados, de los fideicomisos del Poder Judicial, y hoy empezó un movimiento raro al interior del Poder Judicial, donde algunos sindicatos empezaron a pues no abrir las instalaciones del Poder Judicial, en realidad como acto de protesta en el Palacio Judicial de San Lázaro, que está atrásito a la Cámara de Diputados, a las 10 de la mañana no habían abierto, estaban en una cosa ahí de discusión. Hay otro boletín de los trabajadores, de las y los trabajadores, de los sindicatos de los trabajadores, en otra instancia del Poder Judicial, que estaba diciendo que mañana sería el paro y no el día de hoy, digamos un poco para tenerlo en el radar, que viene ahora este otro tema que me parece muy interesante discutir. El segundo es, esta semana, el 19, el jueves, se cumple un aniversario más del asesinato de Digna Ochoa, de nuestra compañera defensora de derechos humanos Digna Ochoa de Plácido, y desde el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social estamos organizando un conversatorio en el Museo de Memoria y Tolerancia a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, del día, sobre el cumplimiento de la sentencia de Digna Ochoa, el avance y estas acciones de memoria que se han estado desarrollando a lo largo pues, de este año y medio, un poquito más de lo que se lleva de la sentencia dictada en enero del año pasado. Entonces están todas y todos cordialmente invitados. Ojalá nos puedan acompañar en Museo de Memoria y Tolerancia a las 10 de la mañana, el día 19 de octubre. Y finalmente, un comentario en el chat. Sergio González nos dice, este es el mejor noticiario matutino. Yo con eso me voy. Con Perfecto. eso me voy a mi semana. Es Entonces, porque está David Peña y Federico agradeciendo el Anaya. espacio, compañeras y compañeros, ¿no? A toda la audiencia, desde luego. Oigan, pues No, muchas nada más gracias. una cosa. De lo que dijo David hay un pequeño, más bien muy grande problema. No toda la población está yendo a los tribunales, pero hay una gran cantidad de gente que va y pide amparo. Al parecer cerraron tribunales civiles federales, que es una minoría de la población que los usa. Pero tengan cuidado por un detalle, nada más quiero decir algo. Quitar los fideicomisos del Poder Judicial no significa quitarle ninguna prestación a ningún sindicato. Si el Consejo de la Judicatura dejó que las prestaciones laborales estuvieran en un fideicomiso, eso es un horror de mala administración. Eso tenía que ser presupuestado. Y hasta donde sabemos, está presupuestado. Yo creo que Perdón, ¿es una irregularidad entonces? ¿Sería una irregularidad? Si los sindicatos que están parando, que dicen, quitan los fideicomisos, entonces vamos a perder prestaciones. Si ellos están diciendo la verdad, entonces el Poder Judicial está en una falta gigantesca porque ese dinero no debería estar en fideicomisos. Tenía que ser. Mi querido Cristian, tenemos ahí precisamente al diputado Hamlet que va a entrar ahorita a una entrevista. Y nos podrá explicar, a propósito de este tema. Y pues si le puedes consultar, si puede entrar y si se quedan los maxi abogados, pues platicamos tantito con él, si les parece bien, y tratar de aprovechar porque Violeta también va a estar sobre tiempos malditos, pero todavía tenemos minutos. Así que, Cristian, si gustas ahí consultarle, por favor, sería pues aprovechar precisamente a propósito de que es el mejor noticiario de México y del mundo mundial, pues tenemos, pues qué mejor que hacerlo todavía mejor, metiendo aquí al diputado y hablando con los expertos, ¿no? Porque les aviso también que Violeta se metió a hacer una revisión ahí también detallada de, pues, precisamente el financiamiento, el presupuesto que se ha ido asignando. Ya está Hamlet aquí, el diputado Hamlet García Almaguer, a quien le agradecemos. Otra vez lo agarramos en trayecto para no perder la costumbre, pero un gusto que nos esté acompañando el diputado Hamlet. En esta ocasión nos acompaña también, además de, como siempre, Violeta y yo aquí en los controles, pues también está David Peña y Federico Anaya, dos maxi abogados. Así que le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Ernesto. Buen día, Violeta, Federico. ¿Y quién más está por ahí? David Peña. Igualmente a David y a toda la audiencia de Rompeviento. Y vamos rumbo a la Cámara para tratar ya algunos temas relacionados con las previas. Hoy inicia el Parlamento abierto
conocer la reducción de la jornada para 40 horas, es a las 5 de la tarde. También eso va a ser importante para la discusión pública. Pero muchas gracias, Ernesto. Buen día. Pues adelante, Violeta. Sí, pues diputado, ojalá y entonces iniciemos esta entrevista con usted que nos pueda comentar esto que se aprobó la semana pasada todavía en comisiones y que todavía, bueno, está pendiente de pasar al pleno de la desaparición de los 13 de los 14 fideicomisos. ¿Qué implica eso? Porque hemos visto mucha infodemia, mucha información de que esto va a afectar directamente al conjunto de los trabajadores del Poder Judicial. Si usted nos puede aclarar, diputado. Sí, Violeta, mira, los fideicomisos públicos de cualquier órgano del Estado, estoy hablando de poderes, de los distintos niveles también de gobierno, puede ser un municipio, puede ser un Estado, puede ser la Federación, puede ser el Ejecutivo, puede ser el Legislativo, puede ser el Judicial, conforman fideicomisos públicos con una finalidad lícita. Tienen que señalar en el contrato de fideicomiso cuál es el objeto. Y ese contrato, yo no he visto ninguno que diga que el objeto es acumular riquezas o acumular ganancias o especular con ese dinero. El objeto suele ser cubrir prestaciones de los trabajadores, eh, reunir recursos suficientes para construir infraestructura, para darle mantenimiento a algunos inmuebles, para adquirir equipos de tecnología, todo eso se puede hacer. En el Poder Ejecutivo hace un par de años pues se extinguieron muchos fideicomisos. Existía uno, por cierto, que se llamaba Fidecine, el fideicomiso para el fomento de las películas con contenido nacional. Una parte importante de las cintas que se proyectaban en ese entonces en la Cineteca tenían al final un logo blanco con negro que decía producida con estímulo de tal artículo de la ley y luego el logo de Fidecine. Y ese fideicomiso que tenía una burocracia dorada y servía a algunos intereses, pero que sí producía muchas películas, pues se llenaba y se vaciaba de los recursos cada año. Ese es el movimiento natural, digamos, de un fideicomiso. Lo que ocurre con el Poder Judicial Federal es que estos fideicomisos constituidos para beneficio de las cúpulas no han tenido esos movimientos. En 2019, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, en sus recomendaciones, detectó tres cosas. Que un fideicomiso para mandos superiores tenía garantizados 100 años de recursos de pensiones. Segundo, que un fideicomiso para magistrados y jueces federales tenía garantizados 72 años de pensiones. Y tercero, que estos fideicomisos, en ese entonces eran 6 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no habían tenido ese movimiento natural en cuanto al gasto y recuperación de los recursos a partir del presupuesto, sino que por el contrario, estaban guardados y solamente constituían un sistema de ahorro y que no se estaban utilizando esos recursos para cubrir las finalidades para las que fueron constituidos, sino que se cubrían a partir del presupuesto de egresos de la Federación. Y esa es la única forma de explicar por qué el Poder Judicial tiene 21.500 millones de pesos en fideicomisos, si por ejemplo el presupuesto anual total que la Corte está pidiendo para el 2024 es de 6.000 millones de pesos. O sea, hay 3 veces más dinero en los fideicomisos que el presupuesto total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, no los están utilizando, Violeta. Diputado, ¿pudiera ser Sí. entonces, qué opina usted de lo que dicen algunos de los sindicatos del Poder Judicial? Que eliminar los fideicomisos va a provocar que ellos pierdan prestaciones. No, pues que lean sus propios amparos. Creo que es el amparo 273 o 243 del 2017. Ahorita se lo voy a mandar a Ernesto, se los comparto. Pero, a ver, voy a apagar la cámara para buscar el amparo y no mentirles, para no errar en el número. Pero lo que ahí definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que si un trabajador no está pensionado, no está jubilado, en el momento en que hay un cambio legal sobre su régimen de jubilación, ese trabajador, sea cual sea su rango y su nivel, no tenía un derecho, sino simplemente una expectativa de derecho. Es el amparo en revisión 745-2017. Se lo estoy compartiendo en este momento a Ernesto, a ver si es posible que se proyecte ahí en pantalla. Entonces, la vara la pusieron ellos, ¿eh?
Este es un caso que tiene que ver con la modificación a un régimen de pensiones en el estado de Jalisco. Es un trabajador al servicio del estado el que presenta este recurso de revisión que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y son ellos los que están determinando que los trabajadores que no se habían jubilado ni pensionado al momento de la entrada en vigor de la nueva norma no tienen un derecho adquirido, sino simplemente una expectativa de derecho. Algunos tratadistas, para ser claro con esto, porque puede sonar técnico para la audiencia, yo sé que todos ustedes son extraordinarios abogados, eh, algunos tratadistas lo señalan como un espejismo, ¿no? Es una ilusión solamente de lo que podrían llegar a obtener en algún momento. Claro que pueden existir personas que estén dentro de esta carrera judicial que al ver los lujos, privilegios y excesos a los que acceden los jueces y magistrados consideran que algún día van a llegar a ese nivel. Si lo puedes acercar, Ernesto, es el segundo párrafo, un poco más abajo. Ese es el primero. Ahí. Ese segundo párrafo es el que señala sobre el principio de retroactividad, los derechos adquiridos en materia social y las expectativas de derecho, y da el silogismo completo de por qué no tienen un derecho adquirido los trabajadores si no se han pensionado. Bueno, ese es el punto actual. Sí son lujos, sí son excesos, sí son privilegios. Son menos de 600 personas las que tienen acceso en estos momentos a esos fideicomisos, pero además a esos 600 no se les van a aplicar de manera retroactiva estas normas, no se les van a extinguir estos derechos. Con cargo a los propios fideicomisos se va a hacer la reserva para que tengan acceso a sus privilegios, pero no así quienes en este momento están sin jubilarse y sin pensionarse, por ejemplo, Federico. Yo tenía otra duda, diputado, gracias por el espacio. En términos de la propia explicación que se hace tanto de la iniciativa como del dictamen, encontramos que hay una especie de, por decirlo en términos prácticos, subejercicio de los fondos, ¿no? Es decir, que no se están gastando los fondos para los cuales están siendo destinados los fideicomisos. Y mi pregunta sería, si hay este subejercicio y se constituye, entre comillas, como ahorro, es una palabra eufemista, ¿no? Muy bonita para decirlo, pero no se están ejerciendo esos recursos en los gastos a los cuales fueron destinados. Entonces, ¿cómo encuentra justificación el decir que es para privilegios, lujos, si no se están ejerciendo los recursos? Si la propia explicación del dictamen es que hay un subejercicio y no se están gastando para lo cual están destinados, ¿cómo justificar entonces que ese dinero se está gastando para lujos y privilegios si el propio dictamen dice que no se están gastando? No sé si me explico. Se puede tener ese dinero guardado para futuros privilegios o para futuros lujos, pero hoy no se están ejerciendo esos recursos para este grupo beneficiario, digamos. Ese me parece que es una explicación en términos discursivos. Y la segunda es que hay fideicomisos específicamente destinados no para la cúpula de los mandos superiores, sino para el personal de mandos bajos o mandos medios, mandos operativos. Y en términos de la propia estructura de los fideicomisos, no se puede tener acceso a la totalidad de la información por ser instrumentos privados, aunque se constituyan con dinero público. Y entonces, ¿cómo se determinó que esos fondos de 600 personas o 300 o las que estén, si la información de los propios fideicomisos es privada, no se puede tener acceso al contenido del detalle de los beneficiarios de los fideicomisos finales porque es información privada? Son dos preguntas en términos de clarificación, en términos discursivos. Gracias, diputado. Sí, muchas gracias. Bueno, los privilegios, lujos y excesos no solamente están en los fideicomisos, también están en el presupuesto de egresos de la Federación, y en otras ocasiones hemos hablado pues del 1.700.000 pesos que pide la Suprema Corte para comprar cucharas, tenedores, cuchillos, utensilios de cocina para el 2024, de, por ejemplo, los 53 millones de pesos que esperan para su comedor, de los cientos de millones de pesos para alimentación de mandos superiores del Consejo de la Judicatura Federal, que son 400 millones, y otros lujos y excesos que hemos comentado sobre bonos, compensaciones. El bono de riesgo, por ejemplo, es muy interesante. También te lo voy a mandar ahora en este instante, Ernesto, para que lo vean. Mira, el bono de riesgo cuesta 1.177 millones de pesos para el 2024, es lo que están pidiendo. Nosotros estamos de acuerdo en que existen algunos jueces, sobre todo en materia penal, que necesitan esta protección, pero que no sea un bono indiscriminado. Y la verdad es que al ver los montos de estos bonos de riesgo, 1.177 millones de pesos, yo pensé que los actuarios, que son los que van y hacen las notificaciones, que los secretarios, que son los que proyectan
resoluciones, iban a tener algún acceso a estos bonos de riesgo que iban a ser considerados para estos pagos extraordinarios. Y la realidad es que no. La realidad es que están reservados para la cúpula del Poder Judicial Federal. Ya te lo mandé, Ernesto, a ver si ahorita se puede colocar en pantalla. Por ejemplo, está acostada la foto, pero creo que la pueden Sí, poner sí, sí. ya No te apures, no te horizontal. apures. Nos encargamos de Mira, eso. por ejemplo, los funcionarios con clave CF 10101, que es consejero de la Judicatura, recibe de bono pago por riesgo, que es la última columna, 639,917 pesos. Los magistrados de circuito, que es la cuarta fila, en la segunda columna, con clave CJ 10201, reciben 722,259 pesos por bono de riesgo. El juez de distrito, que es la antepenúltima fila en esta imagen que te mandé, con clave CJ 10202, reciben 644,347 pesos de bono de riesgo. Los secretarios técnicos, los coordinadores de ponencia, los secretarios ejecutivos, los secretarios de estudio y cuenta, los proyectistas reciben 0 pesos de ese bono de riesgo. Y los actuarios, pues también. Entonces, en realidad, sí están los recursos del Poder Judicial Federal enfocados en beneficiar a las cúpulas. Para no rehuir al comentario que hizo David, que es muy, muy valioso, la finalidad de los fideicomisos, la mayoría de ellos sí están destinados a los mandos superiores. Sí hay un fideicomiso para mandos medios. Estos fideicomisos tienen esos recursos garantizados, digamos, en su bolsa para convertirse en estos privilegios. Pues lo que está haciendo el Poder Legislativo precisamente es no permitir que se consoliden esos privilegios. Ya no podemos hacer nada respecto de las 600 personas que tienen acceso a ellos, porque en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte que les compartí, ellos sí ya tienen los derechos adquiridos. Pero dentro de los mandos altos del Poder Judicial, que hay muchos en este momento, por ejemplo, ya tenemos más de 1,600 jueces y magistrados federales en el país, pues será una bola de nieve para las finanzas públicas poder garantizarles estos lujos y estos excesos si permitimos que los fideicomisos sigan viviendo. Y tampoco nos parece que deban de tener acceso a estos recursos a través del presupuesto de egresos. ¿Por qué? Porque los trabajadores del Poder Judicial Federal son trabajadores al servicio del Estado y porque cotizan en un régimen de pensiones del Instituto de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado y porque tienen derecho a una pensión que está establecida en ley. Pero no nos parece adecuado que el pueblo de México les pague además pensiones extraordinarias. De hecho, la única pensión que está a nivel constitucional dentro del Poder Judicial Federal es la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el del haber por retiro, ¿no? Pero en la Constitución no dice, todos los jueces y magistrados tendrán derecho a pensiones complementarias, eso no está en ningún lado. Y el hecho de que estén en las condiciones generales del trabajo, que es lo que ha salido a decir el sindicato de los trabajadores, pues lo único que manifiesta es que esos fideicomisos se consolidaron en ese documento, pero no por ello son legales, no por ello son éticos, no por ello son morales y no por ello vamos a permitir que esta bola de nieve siga creciendo. Y lo importante es saber qué podemos hacer como país con esos 15,000 millones de pesos. Con una pensión de 6,000 pesos bimestrales para adultos mayores, que es como va a estar en 2024, 15,000 millones de pesos alcanzaría para 413,000 pensiones de adultos mayores durante un año. Alcanzaría para la construcción de 5 hospitales regionales, como el que se va a edificar en Acapulco y que viene en el presupuesto de egresos de la Federación. El brazo que conecta al AIFA, por ejemplo, con la estación Buenavista, y que está proyectada para el 2024, va a tener un costo de cerca de 2,000 millones de pesos para conectar este aeropuerto. Entonces podemos advertir ahí la importancia de los recursos para el país, lo que se puede resolver con ese dinero que hoy está guardado y que no tiene una finalidad, compañeros. Perdón, yo nada más otra pregunta técnica, perdón por arrebatar la palabra, ya le quité la moderación a mi querido Ernesto y Violeta, pero nada más, hay un fideicomiso igual, diputado, que me llama la atención, que se le llama o se refiere en términos de autogenerados, es decir, la capacidad que tiene económica de poder generar sus propios recursos, el Poder Judicial, y este se refiere a la maneja de productos de venta
de publicaciones, CDs, dice aquí, entonces supongo que ha de ser bastante viejo el fideicomiso, bastante, porque habla todavía de CDs, ¿no? Y otros proyectos, entendería yo, y es pregunta también, que ese fideicomiso se refiere a la captación de recursos por la venta de los propios productos generados por parte del Poder Judicial. Es ese tema en específico, al tratarse de recursos que son autogenerados para el Poder Judicial, independientemente, ahí no, yo no conozco tampoco cuál es el fin del fideicomiso, entiendo que ese sí va más dirigido a ahorro, porque no hay una claridad tampoco. En ese específicamente, por ejemplo, que tiene una captación de recursos de autogenerados del Poder Judicial y que no tiene un destino ni siquiera para trabajadores y trabajadoras, ahí digamos, la justificación la tienen como fondo el Poder Judicial. Igual, en el mismo sentido, si es dinero que se genera, sí, eventualmente con algún recurso público de gestiones pasadas o presentes, de acuerdo al presupuesto, pero que se está de la venta y de autogenerados, ese dinero que se tiene ahí se desaparecería también, y el dinero ahora que se genere con la venta de los productos ya no entraría un fideicomiso, no se puede regresar al presupuesto, no puede regresarse al ejercicio presupuestal del año actual, porque no puede haber este regreso de ejercicio presupuestal. Ahí en ese caso o ese tipo específico, los recursos generados, ¿dónde quedarían si no se tiene el fideicomiso específico que está creado para ese fin? ¿Sabes que cada año nos piden dinero para producir esos discos? Incluso todavía el presupuesto del 2024 aprobado por el anteproyecto aprobado por el Poder Judicial habla de Blu-rays y también habla de ediciones y de producciones por parte del Poder Judicial. Tú te acordarás como buenos abogados, pues que el use antes se tenía que comprar en CDs, ¿no? Y ahora pues ya es consultable en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esos recursos los siguen solicitando cada año, es decir, piden dinero para producirlos, pero luego se quedan con el dinero producto de esas ventas. Yo creo que deberían entonces ya de ser autosuficientes. Si están obteniendo recursos para esas producciones, pues que de ahí mismo produzcan sus contenidos, pero no que pidan además dinero para producirlos y luego se queden con las ganancias de lo que produjeron, no con su dinero, sino con el presupuesto. Exacto. Esa sería mi respuesta sobre ese punto. Oigan, Diputado, caballeros, perdón que ya estamos muy retrasados con las otras entrevistas. Federico, si quieres, nada más cierra algo muy puntual, sí, porfa, para... es una cosa, porque en realidad nos ha ayudado a entender cómo en realidad el Poder Judicial está dobleteando. Pide presupuesto Sí. ordinario y aparte tiene los fideicomisos. Pero hay un detalle que alguna amiga juez me dijo y que es importante. Hay ocasiones en que el Poder Judicial tiene que mandar a jueces o magistrados fuera de su lugar de residencia normal para atender durante periodos largos, años, 1, 2, 3, hasta 5 años. Y ahí hay un gasto donde se le da apoyo para rentar casa, poner su casa, etc. Nada más una cuestión, eso sí es una realidad práctica, porque el Poder Judicial Federal en realidad tiene que atender a toda la República. Y en teoría no deberíamos estar arraigando a nuestros juzgadores federales en un solo territorio. ¿Eso se ha estado tomando en consideración para no afectar ese servicio? En ese punto en concreto, te voy a comentar lo que me dijeron los maestros, los profesores. A ellos cuando les cambian de adscripción a un maestro de escuela, de primaria, de secundaria, si los mandan a una zona urbana o rural, no les pagan la renta de sus casas, no les pagan la renta de sus departamentos. Y un juez federal pues gana cerca de 200,000 pesos mensuales, ya con el salario integrado. Y un magistrado de circuito anda por los 300,000. Entonces, pues yo creo que en cualquier lugar, no solamente de México, sino del mundo, les alcanza para pagar una renta con el salario que reciben. No me parece que además tengamos que pagarles la renta de sus casas y departamentos. Y la verdad, yo tengo mis reservas sobre un servicio a toda la República Mexicana, ¿eh? Aquí en la Ciudad de México es muy natural tener cercanía con la justicia federal, porque es una sola ciudad para toda la entidad. Pero en Jalisco, por ejemplo, en mi estado, solo hay justicia federal en la zona metropolitana de Guadalajara. Ni siquiera hay jueces de distrito en Puerto Vallarta. No hay jueces de distrito en Ocotlán, no hay jueces de distrito en Ciudad Guzmán, no hay jueces de distrito en Tepatitlán. Son ciudades superiores a 100,000 habitantes. En Veracruz creo que solamente hay jueces de distrito en 3 de los más de 500 municipios del estado. Perdón, en Oaxaca, en 3 de los más de 500 municipios del estado.
Y casi en todas las entidades de la República, pues los jueces federales están en las capitales, salvo en el norte del país, donde sí hay jueces de distrito en Reynosa, en Ciudad Obregón, no solamente en Mexicali, sino también en Tijuana. Pero yo tengo mis diferencias, con que le presten un servicio a toda la República. De hecho, ese es uno de los problemas. El juicio de amparo sigue siendo un recurso para las élites urbanas, muy lejano también de la realidad social del país. Una disculpa por extenderme, Ernesto, y les agradezco mucho No, por esta no, oportunidad. te agradecemos a ti, Hamlet, diputado Hamlet García Almaguer, y a mí nos gustaría invitarte, Hamlet, y con los Maxi Abogados, y con Violeta, a tener una tertulia. Deberíamos de hablar en persona y tener una tertulia. Hay mucho que explicarle a la gente. Lo vemos ahorita, la gente que está escribiendo, agradeciendo, clarificando, pues que se le aclaran varias cosas. Así que, pues si les parece, nos ponemos de acuerdo más adelantito. En el transcurso del día de hoy les escribo y a ver si podemos continuar esta charla. Listo. Claro que sí, Gracias, Ernesto. diputado. Gracias, Ernesto. Federico. Gracias a los tres. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Bueno, Violeta también tuvo que ya salir corriendo. Vamos a hacer una pausa porque tenemos 4 entrevistas, así que vamos a tratar de reorganizar esto, a ver con quiénes sí, con quiénes no, que nos aguantaron, que nos colgamos mucho. Estamos de retro en un instante, no se vaya. Nos hemos dedicado a la guerra, nos han convocado a la guerra, a la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?, pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Como presidente de Colombia, el país de la belleza, que un grupo dentro de la humanidad, de millones de obreros, de mujeres del barrio popular, de indígenas y negros, de gentes del campo y del martillo, de juventudes de todos los colores, decidió elegir en mayoría y hacerme hablar aquí ante ustedes. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas... Bueno, pues gracias por aguantarnos aquí. Y bueno, pues una disculpa, ahora sí que me voy hilito de las compañeras y compañeros de Pie de Página y de las alianzas que nos aguantaron, que nos retrasamos en esta entrevista, pero se puso realmente, se abordaron el tema de forma muy interesante y nos quedamos picados. Me quedé, y Violeta también, con más preguntas, pero bueno, ya lo estaremos abordando en otro momento.